pesar de ser el lugar con más misterio por excelencia, el Triángulo de las Bermudas, conocido también como Triángulo del Diablo o Limbo de los Perdidos, es un lugar en el que se han producido numerosas desapariciones aparentemente inexplicables de barcos y aviones. Asimismo, se han producido numerosos reportes de que ovnis e incluso hay quienes creen que el lugar puede ser una puerta dimensional. Varias explicaciones se han sugerido para dar la cuenta del misterio, pasando por abducciones extraterrestres o artefactos de la desaparecida Atlántida. Hay otras con base científica, como la teoría de las burbujas de metano. No obstante, a pesar de que casi todos los casos pueden ser científicamente explicables en la actualidad, existen algunos relatos que podrían catalogarse como misterios indescifrables, que mantienen viva la leyenda del también llamado Triángulo del Diablo. El Triángulo de las Bermudas es una área del Atlántico situada en 3 puntos geográficos importantes: las Islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale, en Florida. Mide aproximadamente 1,1 millones de kilómetros cuadrados y es la resultante de unir dichos puntos geográficos a través de líneas imaginarias. La primera persona en hacer una mención documentada fue A.B.W. Jones, un periodista de la Associated Press, quien en 1951 habló de lo que para él eran misteriosas desapariciones de barcos en la zona de las Bahamas, a las que se le bautizó como Triángulo del Diablo. Luego, en 1552, George Sand reafirmó en la entrevista Esoteria Destino la cuestión de las desapariciones y planteó una forma para la zona al hablar de un triángulo cuyos vértices se situaban en Florida, Bermudas y Puerto Rico. No obstante, el inventor del término fue un escritor sensacionalista, Vincent Gaddis, quien en la Port Massey Argosy habló de las desapariciones de un artículo publicado en 1954, titulado El mortal Triángulo de las Bermudas. Asimismo, dentro del libro Invisible Orders, True Mysteries of the Sea, publicado en 1965, Gaddis incluyó un capítulo titulado El mortal Triángulo de las Bermudas. De allí es el general sea el que se le considere el creador del afamado triángulo. No fue, sin embargo, Gaddis quien llevó a convertir el bestseller El Triángulo de las Bermudas, un libro que vendió alrededor de 20 millones de ejemplares y en el cual recopiló casos de desapariciones, a veces manipulados y mal presentados, y copió bastante texto de Gaddis. Hay algunas explicaciones que se han inventado y se han fantaseado, entre las que ellas se destacan es la de un salto en el espacio y tiempo. Otras son ovnis y alienígenas, monstruos marinos, reyes de la muerte de Atlántida. Ok, vamos con el primero, un salto en el espacio-tiempo. Hay quienes dicen que en el triángulo podría haber un agujero de gusano, una singularidad en el tejido espacio-temporal, en virtud de la cual los barcos y aviones desaparecidos podrían haber sido transportados a otro universo. También se ha sugerido que el Triángulo de las Bermudas podría estar funcionando como una estación de extraterrestres en la cual gente, barcos y aviones desaparecidos serían secuestrados con el fin de ser estudiados, o quizá, al menos en ciertos casos, con el fin de ser salvados de un holocausto. Una de las teorías más fantasiosas en aquellos tiempos, según la cual los monstruos marinos del tipo Kraken serían los responsables de tanto barco hundido. La teoría de los rayos de la muerte de Atlántida fue en gran parte catapultada por el psíquico Edgar Cayce, el cual fue un gran defensor de la existencia de que la Atlántida y decía poseer capacidades premonitorias
y de comunicación con los muertos, entre ellos algunos que según él identificaron como reencarnaciones de los antiguos atlantes. Dicho lo anterior, Cage creía que los atlantes poseían una tecnología que, entre otras cosas, incluía unos poderosos cristales de fuego que eran usados para obtener energía. Cage decía que el uso de esos cristales se salió de control y terminó siendo la causa del hundimiento de la Atlántida. Hasta ahora siguen activos, aunque de forma intermitente y en menor grado. Así, los campos de energía emitidos por dichos cristales interferían con el funcionamiento de barcos y aviones. Las explicaciones más realistas son explicaciones que, aunque no podrían explicar todos los casos de desapariciones, al menos son más creíbles y la gente se lo tomó mejor. Una de las teorías es efectos climatológicos, que ella consiste que el Triángulo de Bermudas es una zona con fuertes vientos. En la temporada del Niño numerosos huracanes han azotado sus aguas. Asimismo, en una zona conocida de turbulencias poco favorable para los vuelos. Asimismo, se han documentado grandes olas y algunos remolinos gigantes. Se piensa que la piratería podría ser causa de los muchos barcos hundidos, pero sin duda esto no podría explicar las desapariciones de aviones. Bombas y minas que han quedado sin desactivar. Se piensa que podría haber muchas minas acuáticas que, colocadas en periodo de tensión bélica, cuando Cuba era colonia de España o en la Guerra Fría, por ejemplo, aún persisten y son una amenaza para los barcos. Pero esto no podría explicar la desaparición de aviones. Electromagnetismo. Al parecer, en el Triángulo de las Bermudas hay propiedades particulares en el campo magnético, propiedades que suelen desorientar a muchas de las brújulas y artefactos de navegación. Hasta la actualidad, según la última explicación científica, es la más creíble y la mejor. Por el hundimiento de barcos y aviones se debería, al menos por el gran porcentaje de los casos, a la presencia de hidratos de metano producidos en ciertas áreas de las plataformas continentales. Así, según las investigaciones, las brújulas de metano crecerían en progresión geométrica a medida de que ascienden a la superficie, siendo que, al llegar hasta la superficie, originarían áreas espumosas en que, debido a cuestiones de turbulencia originadas en diferencias de densidades, los barcos perderían sus propiedades de flotabilidad y se hundirían de forma demasiado rápida como para posibilitar un escape de los pasajeros. Pero los alcances de la teoría no acaban allí, ya que dichas burbujas, en caso de poseer el tamaño y densidad suficiente, cruzarían la superficie del agua, y en caso de que algún avión llegase a cruzarse con el radio de influencia, dicha aeronave experimentaría un incendio en sus motores y simplemente un cese del funcionamiento de los mismos y caería directamente al agua. Finalmente, cabe decir que toda esta explicación está lejos de ser una mera especulación abstracta en base de conceptos científicos, pues tanto el profesor Joseph Monaghan con David May de la Universidad Australiana de Monash han logrado desarrollar un avanzado sistema de ordenadores para demostrar la teoría de las burbujas de metano. Y en efecto, dicho programa, basado en los principios de la dinámica de fluidos y capaz de producir todas las variedades implicadas en el fenómeno, arrojó resultados sorprendentes que bastaron para asentar la teoría en virtud de su capacidad para explicar con coherencia y completitud no solamente la cuestión de los aviones y los barcos, sino además muchos avistamientos de explosiones o fuentes de luz de la superficie y del fondo del mar, pues, según se comprendió a la luz de los estados experimentales, la inflamabilidad del gas metano sería responsable de tales hechos y no tales o cuales causas paranormales o extraterrestres hasta ahora pensados.
Esto ha sido todo por la primera parte de El misterio del Triángulo de las Bermudas. Por mi parte esto ha sido todo y nos vemos. Hasta luego. Recuerden que en la descripción están mis redes sociales, el link donde viene la información para que puedan entender más este tema. Si te ha gustado este video, dale manita arriba y suscríbete para más misterios. Gracias.